El problema no siempre es Dios, sino a veces las expectativas que ponemos sobre Él. Yo veo que hay gente que sufren no por cosas que Dios ha prometido en su palabra, sino por cosas que ellos quieren que Dios haga y se lo atribuyen a Dios. Esas expectativas que ponemos sobre Dios son las que a veces nos generan más dolor y intensifican el nivel de sufrimiento por el que estamos nosotros atravesando. Las expectativas, lo que Dios debió hacer, lo que debió suceder, lo que no pudo haber pasado. Todas esas son expectativas que uno va generando y que, porque la expectativa es de expectación, es de tu esperar. O sea, tú esperas que Dios haga esto o Dios haga aquello. Cuando Dios no lo hace, el dolor se torna más intenso. Y una de las cosas que aprendí fue nunca juzgar el dolor o la forma en que una persona superó un dolor que yo nunca he atravesado. Hola, ¿qué tal mi gente? David Moreno nuevamente con ustedes en otra entrega más de este su espacio Teología Marginal y un espacio donde, como ustedes ya saben, un espacio puramente espiritual, con un análisis crítico, con un énfasis en lo divino, más allá de la institución. Y estoy muy feliz y muy contento de que muchas personas estén suscribiendo al canal y me estén acompañando en esta aventura, en este desafío de mostrar un rostro distinto de la espiritualidad del que la institución nos ha venido brindando. Así que muchas gracias a las personas que se han estado suscribiendo al canal. En el día de hoy quisiera llevar un tema muy importante, un tema muy significativo que nos asiste a todos, porque a todos en algún momento nos va a tocar sufrir, nos va a tocar lidiar con algún tipo de sufrimiento. Y lo que hoy quiero compartir es que nosotros analicemos lo que yo aprendí del dolor, la fe y el sufrimiento en mi caminar cristiano y aún fuera de él. Quiero que nosotros hoy hagamos ese breve análisis de las cosas que aprendí durante mi estadía dentro del cristianismo, que no fue corta, ¿no? Yo duré como 15 años, casi 16, sirviéndole a Dios por medio de la institución cristiana. Ahora, quiero en homenaje a algunos libros que me ayudaron en mi caminar cristiano, a yo mantener mi fe, a yo entender el sufrimiento de una perspectiva distinta. Quiero hoy recomendar varios libros, varios libros. A la larga yo sé que eh, uno no aprende del sufrimiento leyendo, se aprende del sufrimiento sufriendo. eh, Cuando uno atraviesa alguna crisis, algún dolor, es que uno realmente le va a sacar uh, todo lo que uno deba de sacarle al sufrimiento. Sin embargo, yo creo que hay muchos libros cristianos muy buenos que nos pueden ayudar a nosotros en cuando estemos atravesando ese tipo de situaciones. Así que voy a mencionar unos cuantos libros. Si tú no eres tan dado a la lectura, puedes adelantar el video y irte directamente a la parte donde entro con la reflexión, que creo que va a durar como 2 o 3 minutos, quizás 5 minutos como mucho. Esta breve recomendación de algunos libros que me ayudaron en mi devenir cristiano. Lo voy a ir mencionando por orden de impacto, por orden de impacto, ¿no? Este, mientras los últimos van a ser lo más impactante. No es que los primeros no lo hayan sido, pero en la medida que fui avanzando, me fui encontrando con libros más interesantes, más enfocados en distintos puntos y creo que los últimos fueron los más importantes. Así que miren, el primero no lo tengo en físico, primero no lo tengo en físico, pero el primero hay un libro pequeño, muy interesante, de Jaime Dobson, me parece que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese libro es muy lindo, ese libro es muy
muy interesante. Yo lo recomiendo muy encarecidamente la lectura de ese libro, en especial si tú no tienes hábito de leer, porque el libro es de fácil lectura. Tú lo puedes comprender fácilmente. Dodson va a intentar darte distintos ejemplos de cómo personas le pasan situaciones que a la luz del sentido común, a la luz de la lógica, como que no tienen sentido, tal como dice su libro, como dice el título del libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así que ese es el, digamos, el primer libro que pudiera recomendar sobre el tema del sufrimiento. Un segundo libro, igual de interesante, es este de Un hombre de resistencia heroica de Charles Swindoll. Este libro también es una joya. Este libro es una joya. También lo recomiendo mucho. Este autor es muy bueno en materia de temas prácticos sobre la fe. El autor es muy bueno. Así que este libro también yo lo recomiendo muy encarecidamente para aquellos que se encuentran por alguna razón atravesando alguna situación difícil. El tercer libro es un libro que es supremamente interesante y que lo que a mí respecta, sus enseñanzas siempre van a estar atesoradas en mi corazón. El libro se llama Desilusionados con Dios, del autor Philly Jensen. Este autor es magnífico, este autor es excelente, el libro es, creo que no es tan largo y de igual manera también se puede leer de forma muy sencilla. El libro es muy, muy bueno y yo lo recomiendo de todo corazón. Otro libro con un matiz un poquito ya más teológico, pero igual con historias muy interesantes, es el libro El sufrimiento y la soberanía de Dios, escrito, bueno, los editores son John Piper y Justin Taylor. Creo que en este libro John Piper cuenta cómo su fe se mantuvo mientras él atravesaba un periodo en el que él tenía cáncer. Creo que también este libro es una bendición, es un poquito más teológico, es un poquito más técnico, pero igual tú también lo puedes comprender si te dedicas a leerlo y a entenderlo, porque nos muestra a nosotros cómo Dios puede utilizar cualquier tipo de dolor que nos toque atravesar, Él lo puede utilizar para su gloria y para el bien de sus hijos. Así que este libro es 100% recomendado. Este libro no muy famoso, pero igualmente importante, de Baylor, este libro de Haka Baylor, Reversiones Redentora. Este libro también es una bendición, porque este libro muestra cómo Dios puede utilizar las acciones para mal que hacen los hombres, utilizarlas para bien y viceversa. Y presenta múltiples relatos bíblicos donde Dios puede tornar cualquier situación. Así sea una situación aparentemente buena, Él la puede tornar en calamidad, y una situación calamitosa, Él la puede tornar en bendición. Este libro es pequeño, las letras son también un poquito pequeñas, que aunque el libro es pequeño, hay que leer, y este autor es una joya, realmente, este autor es una joya. Pero este sí es el final. Este libro sí realmente es el final, y es el libro de Tommy T. Keller. Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Este libro es riquísimo. De hecho, Tommy T. Keller se convirtió en uno de mis autores favoritos modernos. Eh, Keller es el final. Keller es el final. Yo lo leí cuando atravesaba una situación bastante difícil y bastante vulnerable, y creo que este libro me permitió continuar con mi fe. Este libro es muy bueno, es muy recomendado. Yo tengo muchos libros de Tommy T. Keller y creo que este libro merece ser leído. Y todos los libros de Tommy T. Keller que usted como cristiano vea, consúmalo, porque Tommy T. Keller es una joya. Estos dos libros que termino con estos dos libros recomendados. Aquí está este libro, La joya del contentamiento cristiano. El autor siempre ha tenido problemas para pronunciarlo. Se llama Jeremías Burros. No sé cómo pronunciarlo de forma correcta, pero este libro es igual una bendición inigualable.
En este libro el autor nos presenta a nosotros cómo el contentamiento es una joya y cómo el cristiano puede preservar su gozo, puede preservar su contentamiento mientras pasa cualquier tipo de situación, sin importar la que sea. Como la gracia, como el poder y como la bondad de Dios pueden mantener al cristiano aún su mayor calamidad. No solamente mantenerlo, sino en un estado y una actitud de contentamiento y en una actitud de gozo total. Se basa en el texto de Filipenses, donde el apóstol Pablo habla acerca de que ha aprendido a estar en cualquier situación, así sea en tribulación, así sea la que sea. Ese libro es una joya. Ahora, este es el último de lo que voy a recomendar y creo que este es el libro más, no dijera el más importante para no usar ese término, pero creo que este es el libro que yo recomiendo leer de una forma muy, pero muy encarecida para aquellos que se ven eh, atribulados y lidiando con situaciones bien adversas. Y el libro se llama El cristiano enmudecido bajo la disciplina de Dios. Wow, wow, wow. Este libro, mis hermanos, es una joya. Es una joya que no tengo palabras de cómo describir este libro, pero este libro es magnífico. Este libro es supremamente magnífico. Y estos dos últimos libros son de corte puritano. Estos dos últimos libros son de corte puritano. Los libros de los puritanos, en términos prácticos, para la vida cristiana, es lo mejor que nos ha dado la historia del cristianismo. Cualquier libro puritano que usted se encuentre, usted debe de leerlo. Pero este libro de este libro de este señor es otro nivel. Este libro es otro nivel y debe ser leído, ¿no? Porque este libro no minimiza el dolor humano, pero tampoco lo magnifica al punto de que tú tengas que abandonar a Dios por tu, eh, por el sufrimiento que en ese momento estés atravesando. Así que ahí están, creo que recomendé unos 7 u 8 libros, porque parte de la reflexión que hoy vamos a tener responde a muchos principios que aprendí de todos esos libros y son variados. Ahora, hay más. Hay más, hay más, hay más. Durante mi andar en el cristianismo yo me estuve leyendo más libros prácticos que libros técnicos. Así que tengo mucha literatura que recomendar que aunque hoy por hoy ya no estoy del todo de acuerdo con muchos de esos grandes maestros míos, pero debo admitir que fueron libros que me marcaron positivamente y profundamente y voy a atesorar siempre en mi corazón porque sus enseñanzas son ya parte de mí de manera muy significativa. Así que yo agradezco a Dios por la vida de los puritanos, por la vida de Tommy T. Keller, por la vida de Charles Swindoll y de todos esos escritores cristianos que en su momento significaron mucho para mí y aún hoy que ya no desfilo dentro del cristianismo puedo recordar esos libros, hojearlo de vez en cuando y en definitiva sentir mucho regocijo y mucha bendición al yo leerlo. Ahora, pasando al tema que hoy nos asiste, yo quiero establecer algunos principios importantes que yo aprendí en mi devenir en el cristianismo y que pude extraer de estos libros que leí. Bueno, y lo primero que tengo que decir es que con el tiempo uno se da cuenta de que mm, hay muchas cosas que tú la vas a entender cuando te toque pasar por algún tipo de situación. Voy a establecer unos 7, 8 principios, 6, 7, 8 principios eh, para que podamos nosotros entender el sufrimiento, cómo funciona, lo que aprendí del dolor y todo eso, y que podamos nosotros poder sobrellevarlo. Estos minutos de reflexión no te van a ahorrar el tú leer estos libros. Estos libros tienes que leerlo. Todavía si ahora tú no estás atravesando algún momento de crisis, en algún momento la vas a atravesar. Y siempre es bueno tener de la mano algún material. Claro, además de la Biblia, evidentemente, tener algún material que te sustente y que te apoye en tu devenir cristiano. Principio número 1 que aprendí dentro de mi devenir cristiano y fruto de mis lecturas es que el problema no siempre es Dios, sino a veces las expectativas que ponemos sobre Él. Este es el principio número 1, que yo creo que es muy importante porque no siempre es Dios. A veces yo veo que hay gente que sufren no por cosas que Dios ha prometido en su palabra,
sino por cosas que ellos quieren que Dios haga y se lo atribuyen a Dios. Hay gente que quiere una casa, que quiere una familia, que, por ejemplo, su papá, su mamá o un familiar esté en una crisis delicada de salud y parten o mueren y las personas comienzan a quejarse con Dios y Dios realmente nunca te ha prometido que te iba a, a salvar o a regalar una casa o cualquier tipo de cosas. Claro, tú me vas a decir que tuviste un sueño, que tuviste una revelación, que tuviste cualquier tipo de cosas y yo respeto eso inmensamente, pero creo que eh, esas expectativas que ponemos sobre Dios son las que a veces nos generan más dolor y intensifican el nivel de sufrimiento por el que estamos nosotros atravesando. La expectativa, lo que Dios debió hacer, lo que debió suceder, lo que no pudo haber pasado. Todas esas son expectativas que uno va generando y que, porque la expectativa es de expectación, es de tu esperar. O sea, tú esperas que Dios haga esto o Dios haga aquello. Cuando Dios no lo hace, el dolor se torna más intenso. Entonces las expectativas intensifican el sufrimiento que Dios dispone que por momento nosotros atravesemos. Eso es lo número uno que tienes que revisar mientras estás lidiando con el dolor. La expectativa, qué tú esperabas que Dios hiciera, qué Dios hizo realmente, qué tú esperabas, qué oración tú pensaste que Dios iba a responder y no respondió. Y de repente te sientes destrozado, no porque Dios te haya fallado, sino porque en el fondo esperaste algo y le atribuiste cosas a Dios que Dios en ningún momento no te había prometido. De hecho, los evangelios promueven claramente la idea del sufrimiento como una realidad, aún dentro o fuera del ámbito cristiano. El sufrimiento es una realidad de vivir en un mundo que hace lo que quiere y en un mundo que vive a espaldas de Dios. El principio número 2 es que hay momentos donde la vida no tiene sentido y no todo encaja. Y eso también es válido. De hecho, si tú te has leído el libro de Eclesiastés, tú te vas a dar cuenta de que en el libro de Eclesiastés hay una serie de enseñanzas que parecieran hasta contraria a la revelación completa de la Biblia. Pero admitámoslo, señores, por algún momento. Sí, hay cosas que pasan y que no tienen sentido y que no tienen explicación. Y nosotros siempre estamos buscándole la lógica y el sentido a todas las cosas y honestamente no la vamos a encontrar siempre. Yo creo que eso también ayuda o eso no permite que nosotros podamos ver el sufrimiento desde una perspectiva distinta a la que realmente Dios quiere que nosotros la veamos. El sufrimiento a veces no encaja, señores. O sea, de repente tú ves cómo hay niños que mueren por injusticia, de repente tú ves cómo pasan una serie de atrocidades que a la luz de la bondad de Dios, a la luz de su misericordia y su infinito amor, tú no le ves sentido. Y admitámoslo, pasa. No tenemos que encajar todas las cosas en un mismo, darle sentido a todo para que esto se llame vida. Podemos convivir aún con las cosas a pesar de que éstas no tienen sentido. Y pasan, señores, pasan. Y ese es el segundo principio que yo creo que pude aprender mientras leía muchos de estos libros. Si yo considero que Dios es un ser trascendente, soberano, cuya sabiduría está por encima de la mía, pues entonces debo admitir que por momentos me tocará atravesar situaciones que honestamente no tienen sentido. En esta línea de pensamiento, creo que el primer libro que recomendé, de cuando lo que Dios hace no tiene sentido, cobra mucha relevancia, porque allí hay historias que claramente te revelan cómo de repente hubo un tornado y una iglesia en Texas, por ejemplo, se vio abatida. ¿Tiene sentido? Tú dirás, bueno, no, no tiene sentido. Y hay que aprender a convivir con eso. Que hay cosas que no tienen sentido. Otra cosa es que a veces nosotros, el tercer principio es que no todo dolor trae una bendición visible o una visión o una bendición palpable. No toda bendición. Por mucho que te lo digan, por mucho que insistan en que después de cada tormenta viene la calma, después de cada situación difícil viene la bendición. Los que han atravesado momentos oscuros del alma saben que por momentos, después de haber pasado el sufrimiento, a veces lo que queda es un yo distinto. Es una persona renovada, es una persona transformada, es una persona con otra percepción y esa pueda que sea tu bendición. No
no algo material, no algo palpable. De hecho, a veces ese cambio ni siquiera los demás lo notan, solamente lo notas tú, solamente lo percibes tú, que ya no eres el mismo. Y esa idea es muy promovida dentro del círculo cristiano, la idea de que la tribulación de hoy es la bendición de mañana. Eso es fantasioso, eso no es así. Y eso tú se lo puedes decir a una persona que no ha sufrido, pero una persona que ha atravesado la noche oscura del alma no te va a consumir ese contenido de manera tan simplona como uno suele predicarlo. Entonces, el tercer principio es ese. No todo dolor trae una bendición visible. Hay personas que lo despiden de un trabajo y tú esperas que, al igual que Job, consigas uno mejor. Y a veces consigues uno igual o consigues uno peor. Esa es la realidad de vivir en el mundo que nos ha tocado vivir. Otro principio importante es que el sufrimiento muchas veces no cambia lo que te rodea, pero te cambia a ti. O sea, de momento hay dolores que no arreglan nada en tu entorno. Y hay personas que esperan cambiar, eh, esperando que cambie su entorno. Cuando por momento quizás el mensaje que el que tienes que cambiar eres tú. O sea, hay sufrimientos que pasamos, que pasa el creyente, que pasa el no creyente, y que como siempre es más fácil tú cambiar el que está al lado tuyo, tú cambiar al que está en una situación, al que está, es más fácil tú cambiar de trabajo, cambiar de iglesia, cambiar de casa, cambiar de pareja, que tú decidir cambiar tú. Eh, a veces, a veces, el sufrimiento no cambia lo que te rodea, sino que busca realmente cambiarte a ti, que es al final lo más difícil. En la vida lo más difícil es cambiar tú. Lo más fácil es tú cambiar tu entorno, tú cambiar de casa, tú cambiar de iglesia, tú cambiar de familia, tú cambiar de país. Pero al final esos cambios son superficiales porque el problema realmente lo tienes tú. Tú eres el verdadero problema y hasta que tú no cambies, las cosas que tú cambien no van a tener ningún efecto real. Bueno, a veces el principio número 5 que aprendí leyendo estos libros es que por momentos la espiritualidad a veces no consiste en evadir el dolor, sino en enfrentarlo, no en eludirlo. Y eso es real, señores. Hay personas que intentan una y otra vez eludir cualquier tipo de sufrimiento, de cualquier naturaleza que sea. Y por momentos la espiritualidad lo que va a consistir en que tú lo afrontes. Me dirás, sí, pero me duele. Sí, pero ese es el dolor que tienes que atravesar. Sí, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, atraviésalo. No siempre tenemos respuesta, no siempre hay una terapia de cómo uno evitar el dolor, porque en el fondo lo que estamos evitando es el dolor. Y yo creo que la espiritualidad genuina nos manda a que la atravesemos, a que pasemos cualquier tribulación, cualquier dolor que intentemos eludir, claro, siempre de la mano de Dios, siempre con búsqueda honesta, siempre con una búsqueda sincera de qué es lo que yo debo de aprender de esta o de aquella situación y atravesarlo. No se puede eludir el dolor que Dios te ha asignado, no se puede eludir, porque ese es el que te va a cambiar y a la larga tienes que pasarlo, tienes que pasarlo. No tengo otra forma diplomática de decírtelo, pero tienes que atravesar esa noche oscura del alma, tienes que vivir. Me dirás, bueno, eso me va a costar llorar. Llora, no hay nada de malo en llorar, no hay nada de malo de hecho, sentir que la vida por momentos no tiene sentido, que Dios te abandonó, que Dios te dejó. Es válido, todos esos pensamientos es válido y lo encontramos contemplado en la Biblia. Así que tienes que atravesarlo, te guste o no, tienes que sufrir, te guste o no, porque es el medio que Dios ha utilizado para llamar tu atención y para cambiarte y para transformarte. Otro, un paréntesis, hay un libro que yo no recomendé, pero que también es muy bueno, de C.S. Lewis, es El sufrimiento. C.S. Lewis tiene un libro también muy bueno que se llama El sufrimiento. Voy a ponerlo, a que salga por aquí, que también es digno de leerse. Pero continuando con el principio mío, con los principios que he aprendido también,
Aprendí, y creo que este principio es uno de los más importantes que pude haber aprendido en mi caminar como cristiano, y es que el dolor ajeno merece respeto. El dolor ajeno merece respeto. Y una de las cosas que aprendí a costa de mucho sufrimiento, de mucha lectura, fue nunca juzgar el dolor o la forma en que una persona superó un dolor que yo nunca he atravesado. Te lo voy a repetir. Lo que aprendí en el sufrimiento, lo que aprendí y parte en estos libros y en mi propia experiencia de dolor, fue a nunca juzgar la forma en la que una persona superó un dolor que yo nunca he atravesado. Y te digo esto porque finalmente todos sangramos distinto, todos sufrimos distinto, todos leemos las cosas que nos pasan de forma distinta porque somos todos distintos. Y eso amerita que aunque tú pienses que tú lo hubieses hecho de una u otra forma, por lo menos que tú respetes la forma en la que otro lo haya hecho. Y que ese respeto se traduzca en la idea de que aunque tú piensas que lo pudiste haber hecho mejor, el que está viviendo su dolor es esa persona. Y yo en mi caso personal muchas veces fui muy severo, fui muy injusto por ver personas cómo tomaban algún tipo de dolor por el que yo nunca pasé. Así que ese principio a mí me marcó, y ese principio quisiera que tú también lo tomaras, ¿no? Que tú también aprendieras a respetar el dolor ajeno, aunque la persona lo esté tomando o lo esté superando o lo esté atravesando de una forma muy distinta a la tuya. Y el último principio que aprendí también fue que tú nunca sabes, en concatenación con este, es que tú nunca sabes cómo vas a reaccionar hasta que te toca atravesar por cualquier tipo de dolor. Tú nunca sabes. Yo sé que tú puedes creer que, que no, que tú vas a lidiar, que tú vas a enfrentar, que tú vas a superar cualquier situación, que tú nunca harías esto, nunca tú harías aquello. Pero miren, en la Biblia hay un relato interesante con relación a Pedro. Cuando Dios le dice a Pedro, tú me negarás 3 veces. Pedro dice, no, yo no, te niegan todito ellos menos yo. Cuando llegó el momento, Pedro realmente lo negó. Eso es un llamado de atención a nosotros pensar que cuando no estamos en el mar o cuando no estamos en el río y ver a una persona que se está ahogando, pensar que nosotros nadaríamos de forma distinta. Eso es un llamado a que nosotros entendamos que somos humanos y que hay momentos en los que el sufrimiento nos llega a nuestro punto límite. Y hacemos cosas que al igual que Pedro pensamos que no lo haríamos. Por eso, ten paciencia con la persona que sufre distinto a ti. Ten paciencia por la forma en la que otra persona lee un dolor distinto a como tú lo leerías. Cuando la gente lee, por ejemplo, el relato del libro de Job y ve la forma tan severa en la que esta mujer trata a su esposo, mmm, hay personas que dicen que ellos nunca se comportarían así. Pero a esa persona nunca se le han muerto todos sus hijos. Estoy prestando atención al relato. O sea, tú nunca puedes compararte con la mujer de Job a menos que a ti se te mueran todos tus hijos. Y esa es la realidad que a veces nosotros no vemos. Que desde donde estamos nos encanta juzgar, nos encanta señalar por situaciones y por momentos que nunca hemos atravesado. Así que mis hermanos, estos principios fue los que aprendí en mi devenir en el cristianismo, en estos libros que les recomendé. Y hoy por hoy, cuando miro hacia atrás, me siento en paz, me siento tranquilo. Yo cometí muchos errores mientras fui creyente y mientras atravesaba momentos difíciles. Son parte del proceso y estos principios justamente para evitar que tú también lo cometas. Hoy veo el dolor, veo el sufrimiento, veo a las personas con un mayor sentido de compasión, con un mayor sentido de misericordia, con un mayor sentido de apoyo, más allá de que las personas que estén sufriendo no lo estén manejando como yo lo fuera a manejar. Porque la tentación que muchas veces y el pensamiento
ególatro que muchas veces yo pensaba era que si a mí me tocara esa situación, yo lo hiciera de X forma. Y lo peor aún, lo que es más horrible y de lo que ahora hoy me avergüenzo, es que cuando yo veía a las personas sufrir y yo pensaba que yo lo haría de una forma distinta, yo pensaba que yo era mejor cristiano y mejor ser humano que esa persona, por la forma en que ella está enfrentando un dolor y un sufrimiento que yo nunca he atravesado. Y creo que ese pensamiento es atroz, ese pensamiento es cruel, porque me pone a mí a enjuiciar una persona por una crisis que yo nunca he atravesado. Así que nada, mi gente, deseándole que estos 7 u 8 principios que les indiqué le puedan servir a ustedes, para ustedes considerarlos, para ustedes meditarlos y que no cometan los errores que yo cometí mientras fui cristiano, pero que también aprendan de las cosas que yo aprendí mientras fui cristiano. Y por esto les recomendé al principio una serie de libros que pueden ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Si tú llegaste hasta el final de este video, gracias. Eh, gracias por consumir este tipo de contenido, por permitir que este servidor llegue a ti y tú puedas escucharme con atención y consideración a lo que yo estoy diciendo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Como siempre te digo, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.